sigue, eso ya fue. Gracias. Sale. Secretario, platícanos sobre el viaje del señor Capella. ¿Sí se fue a Tijuana, no se fue a Tijuana? Sí, él está actualmente en un proceso de preparación en Colombia. Está del 9 al 16 de este mes de febrero en esa preparación y al término de su viaje nos estará informando a todos los morelenses el contenido y las experiencias de lo que allá hoy se está preparando en materia de seguridad, que tiene que ver con uno de los eventos más importantes que lastimaron ese país y que hoy en México está generando presencia, que es la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, unos días antes... No sabría, vi la fotografía, no sé quién debe de contestar esa parte, pero lo digo con toda claridad y certeza, el señor se encuentra en una etapa de preparación. Sin embargo, secretario, la gira fue desde el 9 de este mes. Él se ausentó del estado días antes. De hecho, en los hechos del sábado ya no estuvo presente. Bueno, yo creo que habría que preguntarle a ella de manera precisa. Los tiempos que se marcan han estado muy claros para su preparación y particularmente, desde luego, se tienen que considerar los tiempos de viaje y de traslado. Pero su jefe inmediato es usted, la agenda... Se consideran los viajes de traslado también en todos esos eventos. Pero no fue este fin de semana que estuvo. Habría que preguntarle cuando regrese. ¿No se sobre la pedirá usted fotografía un y las informe? fotos. ¿No ha hablado con él, señor? ¿Perdón? Desde que se apareció la nota a la fecha, ¿no ha hablado usted con él? Sí, él se encuentra en su preparación en este momento. Entonces ya sabe él de la información. Porque Sí, lo sabe y cuando regrese le estará contestando todas sus preguntas. ¿A usted qué le dijo? Está en preparación en este momento. ¿No hay sanción administrativa, un inicio de una...? Repito, él está en preparación en este momento y ya cuando él regrese estará contestando todas sus preguntas y sus detalles. Secretario, sobre este lugar en el que se encuentra Cuernavaca, entre los lugares más peligrosos a nivel nacional, ¿está lista? Bueno, es un hecho que se lamenta, es un hecho y una realidad que ha generado una sombra sobre el Estado durante muchos años. El hecho de que el 2014 Cuernavaca se coloque en esa coyuntura es la suma de muchos factores. Desde luego, al igual que la capital, la zona conurbada, estamos trabajando muy de la mano con el gobierno municipal para superar estas cifras. Es un reto. Debemos de tener muy claro que el tema de la inseguridad no es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Y más allá de quien gobierne, es un problema que todo el Estado mexicano y sus 3 niveles de gobierno tenemos que seguir atendiendo. Secretario, ¿podríamos considerar que está fallando la estrategia del mando único? Digo, Cuernavaca está en primer lugar, pero en este listado están varios municipios del Estado. Bueno, yo creo que las cifras en el combate a la inseguridad van teniendo claridad. Está ahí el Sistema Nacional de Seguridad que informa las cifras. Desde luego que hay delitos que se tienen que seguir combatiendo y paso a paso tendremos que ir revirtiendo. Yo no hablaría de ningún fracaso. Sí es un problema en los 3 niveles y en varias entidades, pero ¿por qué Cuernavaca superó a Acapulco? ¿Qué pasó con nuestro estado? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a todos los gobiernos anteriores que desmantelaron y fueron omisos en sus responsabilidades. Hoy no estamos siendo omisos, estamos atendiendo el problema y vuelvo a repetir, no es un problema de gobierno, es un problema estructural del Estado y me parece que ustedes también juegan un papel de análisis objetivo y real. ¿Cómo desmantelar los anteriores gobiernos el esquema de seguridad? Bueno, esa pregunta ustedes la conocen perfectamente, su respuesta. Ustedes han sido narradores de todos los eventos que ha vivido el Estado y testigos de todo lo que han vivido nuestro Estado en los últimos años, y nombres y apellidos ustedes los conocen perfectamente. Pero el Consejo Estatal de Seguridad Pública o alguna instancia va a analizar por qué vuelven a repetirse estas cifras, primer lugar en materia de delincuencia. Claro, cotidianamente debo decirles que se hace una revisión y un corte quincenal y mensual de todas estas cifras y que particularmente son elementos que juegan un papel fundamental para ir buscando las estrategias que nos permitan recuperar la tranquilidad y la paz. No es una tarea sencilla, pero estamos trabajando. Secretario, se insiste en señalar por parte de este gobierno, de diferentes sectores políticos, servidores públicos, los hechos del pasado, como si fuera una realidad lejana. Sin embargo, ayer, antier, 2 personas fueron ejecutados en uno de los centros turísticos que el gobierno más ha intentado en esta administración sacar de Quesquitén. Es decir, los hechos violentos no son cosas del pasado, siguen
no sé si en la misma magnitud, pero sigue habiendo ejecuciones en la vía pública ahora del día, en la tarde. Y nosotros seguimos trabajando, todos los días seguimos trabajando, no bajamos la guardia, todos los días cotidianamente se tienen evaluaciones con los mandos, cada 8 días tenemos un corte de coordinación con todas las instancias federales, estatales y también las municipales, y no bajamos la guardia. Y desde luego que hay mucho que trabajar y lamentamos muchos de estos eventos, como el que pasó en Tequesquitengo, y seguiremos trabajando para ofrecer resultados. Pero no podemos perder de vista que este proceso de descomposición estructural que estamos viviendo tiene un origen, y el origen no empezó hace 2 años con este gobierno, fue consecuencia de muchos eventos que se han venido sumando, que no se asumieron las responsabilidades de cara a la sociedad, y bueno, hoy a nosotros como gobierno nos toca dar la cara y solucionarlos, y estamos trabajando. ¿Pero qué ha fallado, señor? O sea, ¿qué parte no está funcionando permite alcanzar estos resultados de disminución en delitos de armas? No es que esté fallando algo, es un proceso complejo en el que tenemos que atender varias líneas. No solamente es un tema de policías y ladrones, es un tema educativo, es un tema familiar, es un tema de oportunidades, es un tema de rescate de espacios públicos, de integración social, de reestructuración social completa. No es un tema sencillo, y hay que ver las experiencias también de otras entidades federativas, y de otros países. Pareciera que de repente nos encerramos en nuestro mundo nada más como modelos y no vemos las experiencias de otros países que han tenido problemas muy graves y cómo el proceso de recuperación no ha sido de un año a otro. Incluso ayer en el Foro Internacional de Abogados que se dio aquí en una universidad privada, platicaba con uno de los ponentes colombianos precisamente, y me decía que su proceso de recuperación nacional les ha llevado ya casi 2 décadas y están en ese proceso de recuperación. No es un tema que se resuelva de la noche a la mañana. Algo que le preocupa, y se lo pregunto en nombre de la sociedad, algo que le preocupa a la sociedad, además de los crímenes, particularmente ejecuciones y secuestros en plena vía pública, a plena luz del día, es que pareciera que el sistema de videovigilancia no ha inhibido como se esperaría que los delitos se sigan cometiendo tan impunemente en la calle. Y la pregunta además es, ¿en cuántos casos videos de estas cámaras de seguridad del C5 han coadyuvado, en que tengan presente, deben de, imagino, conocerlo porque se debe destacar si es que es así, han coadyuvado en evitar delitos y en perseguirlos, en castigarlos? Tenemos hoy 400 cámaras en todo el estado, que tendremos que ampliar próximamente, pero esas 400 cámaras están localizadas en puntos estratégicos de acceso y de cruces vehiculares, pero tendremos que trabajar porque también tenemos que decirlo con toda claridad, tendremos que buscar esa suficiencia que nos permita poder ser más eficientes. Hoy, con las cámaras que tenemos, aún tenemos varios puntos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos sacó un boletín comunicando sobre lo que había pasado el fin de semana. Dice que se está investigando el uso de gas lacrimógeno o de balas de goma. Parece ser que no está permitido, sobre todo en zonas de alta concentración humana, como es el centro histórico, usar este tipo de gases. De hecho, ocasionó problemas con los vecinos que nada tenían que ver, que les llegó este humo esta nube de gases. Primero decir con toda claridad que quienes ocasionaron el desorden no fueron comerciantes ni ciudadanos residentes de Cuernavaca. Fueron un grupo de vándalos que, aprovechando el momento de crisis, fueron a provocar desorden y a generar confrontación. La policía reaccionó ante la confrontación de hechos que ustedes también tienen grabados y ustedes tienen observados. Negamos tajantemente que se hayan utilizado balas de goma. Es una declaración que ignoro de dónde la ha pronunciado la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de dónde obtuvo su información. Eso no es cierto. También debo decir con toda claridad que el gobierno esa mañana convocó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se hiciera presente y nos acompañara. Estuvo el licenciado Licona como visor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y siendo aproximadamente la 1 o 2 de la tarde, sin mediar alguna consideración,
se retiró de los hechos. Por nosotros no quedó solicitar la presencia de la comisión, y lo sabe la presidenta. Lamentamos mucho sus observaciones, pero pedimos su presencia precisamente para garantizar en todo momento el respeto de los derechos humanos, no solamente de los ciudadanos, de los comerciantes, sino también de los policías. Lo que también quedó grabado fueron presuntas detenciones arbitrarias. Se ve claramente cómo los elementos jalan a un solo chavo, lo golpean directamente en el rostro, en el cuerpo. ¿Así es como están capacitados? Cuando haya este tipo de circunstancias, lo que les pedimos por favor es que presenten las denuncias correspondientes y estaremos actuando en consecuencia. Pero sí reconocen entonces abusos, porque se manejó 17 detenidos y realmente fueron 14. Fueron 17 detenidos, de los cuales 3 fueron inmediatamente dejados en libertad y 14 se pusieron a ¿Se confundió la policía con esos 3? Público. Creo que en la crisis es difícil poder determinar esa parte. Es una circunstancia que finalmente los policías también son seres humanos. Gracias. Les agradezco a todos ustedes, muchachos. Gracias. Y no es que haya querido evadirnos.